Bienvenidos señores, una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a seguir con este diplomado en finanzas, ya que por cuestiones de tiempo y por otros cursos de especialización que he llevado, no he podido actualizar este canal. Así que manos a la obra. Bien señores, este tema se trata del financiamiento y va a estar orientado básicamente al financiamiento empresarial y también al financiamiento de los hogares. Recordemos que existen cuatro agentes económicos que dinamizan una economía. El primero son los hogares, que es básicamente la demanda de bienes o servicios. El segundo son las empresas, que básicamente son la oferta de productos o servicios. Como tercero está el gobierno como regulador nacional. Y como cuarto está el Banco Central, que es el regulador monetario del país. Entonces, basándonos en el financiamiento empresarial, podemos asegurar de que todas las empresas, no importa su tamaño, necesitan de algún tipo de financiamiento. Este puede ser un financiamiento interno o externo o ambos. Esto ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, señores, antes de realizar una operación de financiamiento tenemos que tener en cuenta básicamente tres premisas. El número uno es en qué vamos a invertir, cuánto dinero vamos a invertir y de qué manera lo vamos a invertir. Como punto 2 está cómo vamos a devolver ese capital recibido. Y como punto 3 va a ser cuál es el costo del financiamiento. Entonces, señores, antes de querer pedir algún tipo de financiamiento, tenemos que tener nuestro proyecto en papel. No se trata de aventurarse a un financiamiento porque podemos terminar endeudados y con embargos. Tenemos que hacer la tarea de conocer bien qué tipo de proyecto de inversión vamos a realizar y cuál será el flujo de dinero que va a retornar producto de ese negocio para que valga la pena realizar una operación de financiamiento. Entonces, el financiamiento per se puede definirse como el mecanismo por el cual una empresa o una persona obtiene recursos para realizar algún tipo de proyecto de inversión, obtener un bien o solicitar un servicio. Este mecanismo también suele llamarse apalancamiento. Apalancarse es utilizar recursos de otros para poder realizar un proyecto y que ambas partes obtengan un beneficio. Para algunas empresas apalancarse es sinónimo de estabilidad económica, pero hay que evaluar bien qué fuente de financiamiento nos conviene más. Esta fuente de financiamiento pueden ser internas o externas. Las fuentes internas son generadas de la misma participación de la empresa y las fuentes externas son agentes ajenos al negocio, pero que están dispuestos a inyectar dinero a nuestra empresa y ser retribuidos por algún interés. La clasificación general del financiamiento lo pueden ver en esta imagen. Básicamente el financiamiento interno puede derivarse, uno, de aportes propios del negocio. Por ejemplo, los accionistas inyectan dinero a la empresa con un interés por debajo del que te puede cobrar un mercado, ¿no? A esto se le llama normalmente en deuda subordinada, ¿no? Que el accionista preste dinero a la empresa con una tasa de interés por debajo del mercado, pero que esta igualmente tiene que ser retribuida porque es una prestación de dinero. Otro financiamiento interno son las ventas. Esta se da considerando la rentabilidad que está generando la empresa dentro del mismo periodo. Si está generando utilidad y tenemos un proyecto en mente, entonces valdría la pena reinvertir esa utilidad en el mismo negocio. Otra fuente interna es la reinversión de utilidades. Estas son las utilidades que han quedado en periodos anteriores. Si la empresa tiene reservas de utilidades, podría financiarse de estas reservas para invertir, pero hay que evaluar cuánto dinero se va a retirar de estas reservas, porque en teoría si sacamos mucho dinero, la empresa se vuelve menos solvente, es decir, con un menor respaldo ante emergencias rápidas, ¿no? Luego está el financiamiento externo, que son por ejemplo los proveedores. Nuestros proveedores pueden darnos el financiamiento en la medida que, por ejemplo, nos pueden brindar insumos o servicios para que nuestra empresa siga operando y puede darnos un plazo de prórroga para el pago de ese servicio o para el pago de ese bien. Nosotros vamos a trabajar ese servicio o ese bien para generar ingresos y posteriormente realizar el pago a nuestros proveedores. Otra alternativa es el financiamiento bancario, uno de los más comunes en el mundo empresarial y al que vamos a apuntar en esta clase. Bien, señores, partiendo del financiamiento bancario y para entrar en contexto, en videos pasados recuerdo haber hablado de los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Los agentes deficitarios son las personas o empresas que les falta dinero, que necesitan dinero y en consecuencia recurren a la deuda de un banco y posteriormente ellos tienen que pagar una tasa de interés activa.
Los agentes superavitarios o excedentarios son personas o empresas que están generando tanta utilidad o tienen tanto dinero que están en la capacidad de guardar su dinero en el banco. Y estos van a recibir una tasa de interés pasiva por el banco. La pregunta sería, para el banco, ¿qué tasa de interés debe ser mayor? ¿La tasa activa o la tasa pasiva? La respuesta sería la tasa activa. Este es el negocio del banco, que la tasa activa sea mayor que la tasa pasiva, dado que hemos dicho que una tasa activa es la que el banco cobra y una tasa pasiva es la que el banco paga. ¿Ok? El banco te paga a ti una tasa pasiva si tú has guardado dinero en el banco. Y el banco te cobra una tasa activa si el banco te ha prestado a ti dinero vía financiamiento. Entonces, ¿qué le conviene a un banco? ¿De que las tasas activas sean mayores o que las tasas pasivas sean mayores? Obviamente que le conviene que las tasas activas sean mayores, ¿no? Ese es el negocio del banco. Bien, señores, hablemos del sistema financiero. En el mundo financiero hay dos mercados de financiamiento. Está el mercado de capitales o mercado directo y está el mercado de dinero o mercado indirecto. Y ambos mercados tienen un regulador que lo vamos a ver más adelante. El mercado directo o de capitales es donde las empresas comercializan sus acciones o bonos para financiarse. Es decir, si una empresa necesita financiamiento, necesita liquidez, la empresa emitirá bonos o acciones para que los inversionistas, que pueden ser personas naturales o empresas, puedan comprar esas acciones y en consecuencia están inyectando dinero a la empresa para que puedan realizar sus operaciones. Dentro del mercado de capitales o mercado directo hay dos submercados. Está el mercado primario, que es donde las empresas venden sus acciones o bonos vía bolsa de valores, y el mercado secundario, que es donde compran las acciones o bonos vía corredores de bolsas o broker. El ente regulador de este mercado de financiamiento directo es la Superintendencia de Mercado de Valores. El otro mercado de financiamiento es el financiamiento indirecto o mercado de dinero, que es donde encontramos al sistema bancario y no bancario. En el sistema bancario encontramos al Banco de la Nación, por ejemplo, y a la banca múltiple. En el sistema no bancario están las cajas rurales, las cajas municipales, las ONGs, las cooperativas, etc. El ente regulador de este sistema de financiamiento indirecto es la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP de cada país. Bien, señores, vamos a ver las operaciones realizadas por las entidades financieras. Lo primero que tienen que saber es que el valor agregado de cualquier institución financiera es su cartera de productos o sus servicios. Con esta cartera de productos y servicios bien diversificada, cualquier institución financiera se puede diferenciar de otra. Dentro de los productos, por ejemplo, vamos a encontrar operaciones pasivas y operaciones activas, que les voy a explicar más adelante. Y dentro de los servicios vamos a encontrar, por ejemplo, la compra y venta de divisas, las transferencias bancarias, los pagos a servicios, etc. Ahora, ¿cuáles son las operaciones pasivas? Primero hay que saber diferenciar entre lo que es un activo y lo que es un pasivo en el rubro financiero. Un activo es todo lo que ingresa a tu bolsillo y un pasivo es todo el dinero que sale de tu bolsillo vía gastos. Entonces, ¿cuáles son las operaciones pasivas de un banco? En el contexto de que ya sabemos que una operación pasiva es todo lo que va a sacar dinero, en este caso del banco, o va a sacar dinero de la bóveda del banco para sus aportantes. Por ejemplo, si nosotros aperturamos una cuenta de ahorros con X cantidad de dólares, el banco normalmente en un periodo de un año te va a devolver el capital y te va a devolver el interés que has pactado con el banco. Entonces el banco saca dinero de su bodega para pagarte a ti por estar en calidad de aportante de dinero. Ahora, las operaciones activas para un banco en el contexto de que va a ingresar dinero a las bodegas del banco. Estas operaciones pueden ser, por ejemplo, vía préstamos, tarjetas de crédito, sobregiros bancarios, leasing, factoring. Es donde el banco va a prestar ese dinero a los agentes económicos y éste le tendrá que devolver el capital y un interés activo para el banco. Por poner un ejemplo, si el banco nos ofrece un préstamo a nuestra empresa, nosotros en un periodo de tiempo acordado con el banco tenemos que devolverle a la empresa el capital que nos ha prestado y tenemos que devolverle una tasa de interés adicional. Esta tasa de interés es una tasa activa.
Bien, señores, y como le comentaba al inicio del video, existen entidades gubernamentales que controlan y regulan el sistema financiero. Son fiscalizadores. Está la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, está la Superintendencia de Mercado de Valores y está el Banco Central de Reserva, básicamente que se encarga de la política monetaria, ¿no? Ahora, vamos a revisar rápidamente cuáles son las herramientas de financiamiento que tienen los bancos. Vamos a hablar del crédito en cuenta corriente. La cuenta corriente, en teoría, es un contrato en virtud del cual una empresa del sistema financiero se obliga a cumplir las órdenes de pago de su cliente hasta por el importe del dinero que hubiera depositado en ella. También en algunos casos están autorizados para conceder sobregiros bancarios. Esto básicamente lo tienen las empresas que mueven fuertes cantidades de dinero. Es decir, entra dinero todos los días y sale dinero todos los días para realizar pagos. Entonces la empresa solamente ordena al sistema que se hagan los desembolsos a diversas cuentas de sus proveedores o mediante un cheque bancario. Ahora, cuando a una empresa le está quedando poca liquidez en esa cuenta corriente y necesita realizar un pago de urgencia y ese pago es mayor a lo que tiene en su cuenta corriente, la empresa puede pedir al banco un sobregiro bancario. Esto es pedir al banco un desembolso mayor al que tiene la empresa disponible en su cuenta corriente para reponerlo a más tardar en una semana. Pero el costo de ese sobregiro bancario es muy caro. Es por eso que las empresas tienen que ser conscientes de que la utilización de un sobregiro bancario tiene que ser de extrema urgencia. Ahora, cuando hacemos referencia al cheque, este se refiere a un título de valor que constituye una orden de pago del girador a una empresa del sistema financiero girada a fin de que pague con fondos de su cuenta corriente una cantidad de dinero a favor de un tercero, que también se le suele denominar tenedor. ¿Cuáles serían las ventajas de girar un cheque? Un cheque se puede considerar como una constancia o medio de pago. Se puede cobrar en otras plazas, en otras ciudades, en otros países, siempre y cuando el cheque con el banco asociado se encuentre en otra sucursal del país. Esto evita el movimiento en efectivo de grandes cantidades de dinero y por supuesto evita el riesgo de cualquier sustracción. Ahora vamos a hablar de la letra de cambio. La letra de cambio es un título o valor y a su vez un documento mercantil en el cual una persona o acreedor o también denominado girador ordena a otra, que es el deudor, al pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o una fecha de vencimiento especificada. Este, por ejemplo, es un modelo de letra de cambio para que ustedes puedan tomarlo como ejemplo. Para poder aterrizar a lo que se refiere la letra de cambio, les voy a poner un ejemplo. Distribuidora Las Nieves, mediante una factura número tal, vende al comprador comercial Frescura mercadería por un monto de $80.000 y han acordado emitir 4 letras de cambio. Entonces las preguntas que nos hacen, por ejemplo, a la orden de quién se emite la letra. Recordemos que el emisor de esta letra de cambio va a ser la empresa que ofrece el servicio. En este caso, distribuidora Las Nieves. ¿Quién es el girador? El girador también es la distribuidora Las Nieves. ¿Quién es el girado? El girado del deudor, en este caso, va a ser Comercial Frescura, Sociedad Anónima. ¿Cuál es el monto de la primera letra? Se ha podido acordar, por ejemplo, como son 4 letras, pagos de $20.000 o puede ser negociable también. Ahora veremos lo que es el pagaré. El pagaré es un título de crédito o valor que contiene la promesa incondicional de una persona a la cual se le denomina suscriptora de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora una suma de dinero determinado. El pagaré se entiende coloquialmente como un yo prometo pagarte. Por lo tanto, el que emite la voz de prometo pagar es el emitente del título del valor, en este caso el deudor. Aquí les voy a dejar un modelo de pagaré para que ustedes puedan hacer pausa y básicamente revisar algunos datos. Es muy importante saber las diferencias entre una letra de cambio y un pagaré. En la letra de cambio es un documento que contiene una orden de pago. En el pagaré es una promesa de pago que se está estableciendo. En la letra de cambio
Se especifica que es un documento legal que se lleva a cabo entre comerciantes. En cambio, en el pagaré es un documento legal entre comerciantes y una entidad bancaria. En la letra de cambio no se especifican los intereses, en cambio en el pagaré sí se especifican los intereses. Ahora hablemos sobre el factoring. El factoring es una vía que tienen las empresas para poder adelantar su mecanismo de cobro. Se trata de que una persona o empresa cede sus facturas por cobrar a una entidad bancaria para que ésta se encargue de la gestión del cobro y la entidad bancaria le paga el importe de las facturas deduciendo un costo pactado entre las empresas beneficiarias y el banco en cuestión. La ventaja que tiene el factoring es que le da a la empresa o persona una liquidez inmediata para poder realizar algunas otras inversiones o pagar también a sus proveedores. No tiene que ocuparse por los costos administrativos del cobro de esas facturas, eso ya lo hará el banco. Una vez que el banco cobre esa factura, simplemente lo va a retener como ganancia. Una de las desventajas es que el banco nos aplicará una retención por el importe de esa factura. Normalmente quedan excluidas las operaciones a muy largo plazo, dado que el banco necesita dinero lo más pronto posible. Si no, esto no sería un negocio para el banco. También el banco evaluará nuestras facturas y escogerá alguna que les parezca rentable, es decir, evaluará el plazo, el monto y las posibilidades de recuperación. Un ejemplo de factoring podría ser el siguiente. Supongamos que soy un empresario y realicé un servicio a una empresa y yo le emito una factura a esta empresa por $100,000. Y esta factura tiene un plazo de crédito de 2 meses para que nuestro cliente nos pueda pagar. Pero yo necesito dinero ahora para realizar algún tipo de inversión en mi empresa. Entonces voy al banco y solicito una operación de factoring. El banco va a negociar con nuestra empresa, seguramente nos va a pagar el 70 o el 80% de nuestra factura. Supongamos que nos paga el 70%. Entonces el banco nos dará $70,000 y el banco cobrará en 2 meses la factura íntegra por los $100,000. Obviamente que el banco recupera los 70,000 que nos dio y su beneficio serían los $30,000. Ahora hablemos del arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero o leasing es un contrato mediante el cual el arrendador confiere al arrendatario el derecho al uso y a la posesión de determinados bienes específicos a cambio de un pago periódico y fijo, existiendo además la opción de compra. Hay modalidades de leasing, por ejemplo, los leasing operativos, los leasing financieros y también existe el leaseback. El leasing operativo. La figura es básicamente que una empresa especializada en leasing operativo nos facilitara capital de trabajo, por ejemplo, una maquinaria para que mi empresa pueda trabajar. Y yo le voy a pagar a esta empresa cuotas mensuales por el contrato de este leasing operativo. Para ello tengo que ubicar a una empresa especializada en leasing operativo. Puede ser un fabricante, un proveedor, un distribuidor o un importador. Normalmente el contrato de arrendamiento operativo es de 1 a 3 años, donde los gastos de mantenimiento están a cargo del dueño de la maquinaria, es decir, la empresa especializada en leasing operativo. Los riesgos de obsolescencia corren por cuenta del arrendador. O sea, si la maquinaria que nos dan ya es muy antigua, podemos solicitar una más moderna y esta gestión la realizará la empresa especializada en leasing. Un punto importante a considerar es que en esta operación no hay opción de compra, solo podemos arrendar el bien. Luego está el leasing financiero. El leasing financiero básicamente tiene la figura similar al arrendamiento operativo, pero tenemos que buscar aquí una empresa especializada en leasing financiero, donde los contratos pueden variar normalmente para bienes entre 2 a 5 años y bienes inmuebles entre 5 a 15 años normalmente. Aquí los gastos de mantenimiento lo asumimos nosotros, nuestra empresa, porque aquí sí hay opción de comprar el bien. Entonces aquí los mantenimientos corren por nuestra cuenta. También está el conocido leaseback o contrato retroventa. Esta es una operación que realizan las empresas para obtener liquidez rápida. Consiste en vender, entre comillas, nuestra maquinaria a la empresa especializada en este contrato de retroarrendamiento y simultáneamente realizar un contrato de leasing financiero
de la misma maquinaria. Entonces vamos a obtener liquidez y vamos a poder pagar mensualidades menores, por lo que con el resto de capital podemos utilizarlo para realizar alguna otra operación que nos genere otra rentabilidad. Otro tipo de financiamiento es la carta fianza. La carta fianza es un documento que extiende el banco a solicitud de un cliente, por medio del cual se compromete a responder por las obligaciones de dicho cliente con un tercero, hasta por un monto y un plazo determinado. O sea, supongamos que nosotros vamos a realizar un servicio grande y necesitamos asegurar de que una vez nosotros hayamos terminado de realizar ese servicio, se va a realizar el pago correspondiente. Entonces, pactamos una carta fianza, que básicamente le da seguridad al que va a realizar el servicio, porque la figura de la carta fianza básicamente manifiesta que si la empresa no paga por el servicio, el banco pagará siempre y cuando se cumplan las condiciones pactadas en el contrato de carta fianza. Otro tipo de financiamiento es la carta de crédito. La carta de crédito o crédito documentario de importación es un documento que el banco emite a solicitud de un cliente importador a favor de un exportador y por cual se compromete a pagar a dicho exportador una cantidad determinada contra entrega de ciertos documentos en un plazo fijo. La ventaja de la carta de crédito es que confiere a ambas partes un alto grado de seguridad, ya que permite al importador asegurarse de que la mercancía será entregada conforme a los términos previstos y al exportador porque va a recibir su dinero pactado. Por ejemplo, supongamos que nuestra empresa quiere importar una maquinaria de Estados Unidos. Entonces realizo con el banco una operación de carta de crédito o crédito documentario de importación que consiste en decir, por ejemplo, a ver banco, quiero comprar esta maquinaria, comunícate con el banco del exportador e indícale que el dinero será desembolsado cuando la maquinaria esté en el puerto de mi país con la documentación correspondiente. Los peritos tienen que hacer su trabajo de revisar esta maquinaria en puerto con los documentos correspondientes y una vez todo esté ok, se realizará el desembolso automáticamente para el exportador. Ahora hablemos un poco de las garantías. La garantía es aquella que asegura o protege al acreedor contra algún riesgo que pueda incurrir el deudor por falta de pago del crédito, dando derecho al acreedor a ejecutar la garantía para hacer frente a la cancelación de la deuda. Básicamente hay dos modalidades de garantías, garantías reales y garantías personales. Las garantías reales son, por ejemplo, la hipoteca, ¿no? Que recae sobre bienes inmuebles, y las prendas que recae sobre bienes muebles. Hablemos un poco, por ejemplo, de la garantía hipotecaria. Es un contrato en el cual intervienen dos partes, el deudor hipotecario, que es el que va a recibir la deuda, y el acreedor hipotecario. El primero es quien recibe el importe de la obligación, o sea, la deuda, y da como garantía su inmueble. El segundo, en caso que la obligación no sea pagada, puede ejecutar la garantía mediante un remate público. La prenda, por ejemplo, es un contrato constituido sobre un bien mueble para asegurar el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. En caso de que éste no cumpliese con pagar la deuda, el acreedor tiene derecho a embargar el bien y recuperar así los fondos que le había prestado. Algunas clases de prendas pueden ser las prendas agrícolas, donde damos como garantía cosechas enteras, animales de toda especie, frutas de cualquier naturaleza. También existen las prendas industriales donde se da como garantía las maquinarias o equipos. Están las prendas vehiculares, están las prendas civiles, que son las joyas o artefactos, por ejemplo. Están las prendas de título de valor, que son, por ejemplo, los warrant, acciones, bonos, cuentas a plazo fijo. Para entender un poco, los warrants son certificados de depósito, ¿no? La empresa almacenera nos ofrece un certificado llamado warrant cuando nosotros almacenamos, por ejemplo, vehículos, almacenamos insumos, materia prima, y en ese certificado están todas las especificaciones técnicas de lo que estamos almacenando. Eso también puede ser una garantía clasificada como prenda de títulos de valor. Ahora, dentro de las garantías personales encontramos a la fianza, que es un contrato por el cual el fiador o deudor se compromete ante el acreedor
al cumplimiento de una obligación. También tenemos el aval, que es un título valor en condición de aval, donde el avalista es un tercero que actúa en caso de incumplimiento del deudor o fiador. Para aterrizar este punto vamos a ver algunas diferencias entre la garantía real y la garantía personal. En la garantía real existe un objeto material. En la personal solamente es un sujeto. La garantía real otorga el derecho de persecución del bien. Podemos intervenir un inmueble o mueble para ejecutar la garantía correspondiente. La personal no da este derecho porque no hace referencia a ningún bien. La garantía real recae sobre un bien determinado. En cambio, la garantía personal, todo el patrimonio del garante responde sobre la deuda. Bien chicos, esta ha sido la tercera clase de este diplomado en finanzas. Voy a tratar de subir contenido más seguido. Acabo de terminar un curso de especialización en costos y presupuestos que también lo pretendo subir en cuanto termine este diplomado. Así que estén atentos a la siguiente entrega. Hasta entonces, que les vaya bien.